amigos, ¿cómo están? Espero que estén bien en el día de hoy. Y pudieron notar el video que les puse sobre un billete que lo están vendiendo en más de $1000. Les voy a dejar el link para los curiosos y quieran observar ese billete. Ahí en la descripción le dice el por qué. Pero hoy vamos a estar hablando sobre los billetes que tienen estrella, los números de serie que al final, como se nota en pantalla, tiene la estrella, el por qué. Y esto es para los nuevos, los que no tienen mucho conocimiento y les interesa saber si tiene un precio adicional al valor nominal. Así es que empecemos. De hecho, todos los billetes modernos de Estados Unidos contienen un número de serie entre de 10 a 11 dígitos, pues para cada billete que sea único. Y estos números de serie de 10 dígitos figuran en todas las facturas hasta que salió el nuevo estilo en 1996. Pero vamos a estar hablando de lo que consta estos números de serie. Bueno, la primera letra, la que está aquí, la M, que solo se encuentra en los billetes de estilo nuevo, pues representa la serie del billete. Y la serie indica el año en que se aprobó el diseño del billete para la producción. Y estos comienzan con A. Veamos uno para que tengan en mente. ¿Ve? Esta es la K, pero veamos uno con la A. Bueno, como pueden notar aquí en este número de serie que comienza con la letra A y se mueve por el alfabeto cada vez que se necesita una nueva serie. Pueden notar ahí la F, la G, la C y así sucesivamente. Entonces esto, por ejemplo, cada vez que hay un nuevo secretario del Tesoro, el diseño del billete cambia porque la firma del secretario está en todos los billetes. Como pueden notar ahí, se ven las firmas y acá también se ve una firma. Y también pues pueden encontrar en la serie del billete impresa directamente en la parte inferior del retrato la firma. Entonces la segunda letra, volvemos para acá, la segunda letra, si está mirando un billete de estilo antiguo también lo pueden notar, pues representa el distrito del Banco de la Reserva Federal, del que se emitió el billete. Y hay 12 bancos de la Reserva Federal que pues puede variar entre la A a la L. Por ejemplo, la A, como les dije aquí anteriormente, representa a Boston y la L representa a San Francisco. Pero veamos como un listado, pues para que tengan en mente lo que representa cada letra. De la A aquí y la letra A aquí. Veamos el listado. Ahora, los 8 números que están aquí, del 7 al 2, por ejemplo, son 8 dígitos numéricos que siguen y representa un número de identificación único. Y este número aumenta secuencialmente a medida que se imprime cada billete. Por ejemplo, este es al final 9712, 9713 y todos los otros números son iguales. Después le sigue el 14, el 15 y el 16 y así sucesivamente. La letra final se usa para aumentar el número del billete posible más allá del 9. 99, 999, 999, así sucesivamente. Entonces, en ocasiones aparece una pequeña estrella
como en el caso de aquí, en lugar de una letra final de serie, como aparece aquí, que al final esta no tiene estrella, sino que tiene letra. Entonces, esta estrella representa lo que se conoce como una nota de reemplazo. Se reemplazó. Y esto sucede cuando se produce un error de impresión durante una ejecución de impresión normal y deja inutilizable un conjunto de billetes. Y en su lugar se utilizan notas de reemplazo. Y estas notas de reemplazo, que es un conjunto de números de serie, aún pueden tener la cantidad adecuada de billetes. Incluso si se tuviera que extraer alguno de los billetes originales, pues lo hacen. Ahora, las notas de reemplazo tienen una secuencia propia, usando la estrella como su final letra. Y estos errores son posibles con las notas de estrella como reemplazo para cualquier banco. Lo pueden hacer para cualquier banco realmente. Serie, denominación, o sea, lo pueden hacer de esa forma. Y esto debería ser más que suficiente. Son muchos los que hacen preguntas frecuentes sobre la recolección de billetes. De hecho, hay aproximadamente un error en cada 100,000 billetes de los Estados Unidos. Por último, los que preguntan mucho, estas notas de estrella, que son el reemplazo de un error de número, ¿valen más que los billetes regulares? No. Sin embargo, si usted encuentra una nota de reemplazo de estrella con un número de serie particularmente interesante, y cuando digo interesante, es si su número de serie, y esto es un ejemplo, tiene 00000001, los coleccionistas, vas a tener muchos coleccionistas tratando de buscar este tipo de billete, especialmente si tiene una estrella al final. O si su número de serie tiene todos 9 y al final tiene una estrella, también. O una gran cantidad de notas de reemplazo que son numeradas, por ejemplo, consecutivas. Ustedes ven esa que yo tengo 030 9 80 30. Si yo tuviera el 80 30, 80 31, 80 32, 80 33 hasta el 35, es coleccionable. Y muchos coleccionistas buscan este tipo de número de serie para comprarlo. Por eso es que hay a veces que uno tiene que mirar muchas veces los números de serie de sus billetes para asegurarse si tienen algún fancy number, lo que le dicen. Y de hecho tengo varios videos que hablo sobre los errores que puedes encontrar en billetes o lo que le dicen los fancy numbers, los números de serie que los coleccionistas están buscando. Por eso es que ustedes vieron en el video de al principio cómo estaban vendiendo estos billetes, porque tiene algo particular. Es cuestión de uno buscar, pero sí puedes encontrar algunos billetes con estrellas que tienen valor. Bueno, queridos amigos, los invito a que vengan aquí donde dice los videos o los playlists. Ahí en los playlists van a encontrar en mis videos, les voy a decir, aquí donde dice billetes. Ahí va a encontrar que hablo sobre los billetes que, los fancy numbers. Así es que los invito para que vean los diferentes tipos de errores
que pueden encontrar en sus billetes. Bueno, mis queridos amigos y amigas, quiero darle las gracias por ver mis videos y no se olviden de suscribirse, de compartir y de seguir comentando y sobre todo de darme dedito arriba como forma de su gran apoyo en mi canal. Les mando muchas bendiciones y nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho. Bye.